Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Busqué algo de información relacionada con distribuidores viales y esto fue lo que encontré. Sirven para mejorar la movilidad y solucionar algunos problemas de tránsito en grandes ciudades. Es parte de las mejoras que propician los distribuidores viales en México y el mundo, cuya finalidad radica en conectar zonas estratégicas. En los últimos 4 años se construyeron más de 50 distribuidores viales en México. Los distribuidores viales son proyectos de infraestructura que se planean con el objetivo de liberar los embotellamientos vehiculares que se registran diariamente en zonas muy transitadas. Su diseño permite justamente distribuir los vehículos por distintas vías o salidas de manera directa. Y pondré un par de ejemplos de estos, con los datos. Distribuidor vial Juan Pablo II en León, Guanajuato. Este proyecto de infraestructura fue galardonado con el premio Lieberman. Dicho reconocimiento es otorgado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a las mejores obras del país. Esto en León, Guanajuato. Sus características: cuenta con puentes vehiculares de 3 niveles, tiene una longitud de 2,5 kilómetros y un total de 5 kilómetros de vialidades al nivel del piso, el cual es de concreto hidráulico. En su construcción se utilizaron 19,000 metros cúbicos de concreto y 208 traves. Beneficia a más de 1 millón de habitantes de la ciudad de León, así como a visitantes. Distribuidor vial, está más cerca. Salida a Progreso, en Mérida. Forma parte del anillo periférico de la ciudad de Mérida. Su construcción tiene como objetivo no interrumpir la circulación de los automovilistas que utilizan la vía. Sus características: cuenta con 4 carriles para los conductores, además tiene luminarias en su parte superior y en el bajo puente. Reduce 10 minutos el tiempo del recorrido, que antes era de 15 y ahora es de 5 minutos. Registra en promedio un tráfico anual de 110,000 vehículos. Cuando se anunció que se iba a construir el primer distribuidor vial en Ruiz Cortines y Avenida Universidad, y al ver que la primera etapa se desarrollaba a buena velocidad, un rayo de esperanza cruzó por muchos tabasqueños que creímos que las cosas empezaban a hacer bien. Sin embargo, después de eso las cosas ya no se fueron dando ni con tanta velocidad, pero además se empezó a dudar de lo útil y práctico que podría resultar dicho distribuidor. Muchos criticaron todo y otros creyeron que esto lo hacían. Las críticas la hacían los eternos inconformes de todo. Sin embargo, al echarse a andar, se empezaron a notar varios vicios y errores, y con las fuertes lluvias de la semana pasada se desnudó una serie de problemas que hizo que explotara la olla de presión, y vinieron el bloqueo, las protestas, los reclamos, incluso los insultos, las críticas, los memes y, por supuesto, que preocupación en gobierno y gobernados. Ya la SOTOP dijo que lo que pasa es que falta una quinta etapa, que todo se va a arreglar, que se tenga paciencia. Sin embargo, esto no deja satisfecha a la ciudadanía. Ante todo esto, hoy he invitado a los presidentes de los colegios de arquitectos. Wilibaldo Álvarez, a quien le doy las buenas tardes. Bienvenido, Willy. Buenas tardes, Chuy. Buenas tardes. Qué gusto. También está el presidente del Colegio de Ingenieros, Alfredo Villaseñor. Bienvenido. Chuy, gracias por la invitación. Buenas tardes a tu auditorio. Y el urbanista Alejandro Mayo González. Bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación, Chuy. Buenas tardes. Bueno, pues tendremos también algunas puntualizaciones de los involucrados en el asunto, pero vamos a empezar. Ustedes como colegios, me refiero obviamente al de arquitectos y al de ingenieros, es una pregunta simple, ¿les participaron en el proyecto de los distribuidores viales cuando estos se iban a realizar o a revisar? ¿Willy? Hasta ahorita, en el momento, aún no, Chuy. ¿No conoces el proyecto? No lo conocemos aún. ¿En el Colegio de Ingenieros? En mi caso particular, Chuy, hay que acordarnos de que este proyecto, la primera parte del proyecto data del año 2011. Estaba todavía el gobierno del químico Granier.
Hubo un proyecto adicional que correspondía a los deprimidos. Tengo entendido que es más o menos alrededor del año 2015-2016, con Arturo Núñez, estaba Luis Priego en la SOTOP. Y en el caso ya del proyecto andando como tal, durante la etapa de la construcción, yo no estaba al frente del colegio, pero tengo entendido que no hubo una exposición acerca de cómo se iba a llevar a cabo el proyecto. Empezó la construcción y ya después, sí, estando el licenciado Gurría como secretario de SOTOP, tuvimos un acercamiento recién entrado como consejo directivo, y ahí nos explicó de manera general el proyecto, pero ya estaban construidas la primera etapa, que era la parte que va de Ruiz Cortines hacia Avenida Universidad, y estaba en proceso la otra parte que venía de Paje Yergo hacia Avenida Universidad. ¿El Colegio de Ingenieros tiene buena relación con el gobierno del Estado? Somos muy respetuosos de las autoridades, siempre tratamos de coadyuvar de manera positiva en las actividades del gobierno, tanto del Estado como de los gobiernos municipales. En el caso particular de esta administración de SOTOP actualmente, tanto el secretario como el subsecretario de construcción son agremiados de nosotros. ¿Y en el caso del Colegio de Arquitectos tienen buena relación con el gobierno del Estado? Sí, efectivamente hay buena relación, hay cordialidad. Hemos expresado que estamos abiertos a las opiniones, a dar recomendaciones, y en efecto igual hay un colegiado nuestro dentro de esta dependencia, hay buena relación. Cuando anunciaron de parte del gobierno la construcción de los distribuidores viales, ¿pidieron participar, Willy? Nosotros como consejo directivo entramos este año en marzo. No sabré decirte si la administración anterior pidió participar, pero me gustaría dejar en claro que nuestro colegio es un órgano público, es un órgano de consulta para el poder público, y estamos en toda la disposición de aportar en el momento que se nos solicite. ¿Y en el caso del Colegio de Ingenieros? Hay que acordarnos, Chuy, que cuando empieza la construcción de ambos etapas, la primera y segunda, estábamos iniciando la pandemia, y después prácticamente toda la pandemia nos tocó durante esa etapa. Era otro consejo directivo. Realmente no tengo conocimiento de que haya habido un acercamiento del consejo directivo hacia la autoridad. Lo que sí te puedo decir que actualmente hemos estado en pláticas por toda la problemática que se ha presentado, y que es obvio que hay que darle una solución directamente con el secretario de SOTOP y con la gente de SOTOP, con la gente de proyectos. ¿Con quién han estado en pláticas? Con el ingeniero Lanestosa, con la arquitecta Doris, con el ingeniero Francisco Marí Carabeo. ¿Y qué es lo que platican? ¿Qué es lo que han estado ventilando con ellos? Soluciones, Chuy. O sea, ¿ustedes han estado ofreciendo algunas soluciones? Nosotros hemos participado, ellos nos han solicitado nuestra opinión a algunos temas que incluso están considerados dentro de esa quinta etapa, y sí hemos, aportado una parte, pero a partir de la problemática que se ha presentado. ¿Y en el caso del Colegio de Arquitectos, Willy? Mira, hay dos temas aquí fundamentales y habría que señalarlos. Por eso está con nosotros hoy el arquitecto urbanista Alejandro Mayo. Una cosa es el sistema constructivo de la obra pública, en este caso el distribuidor, y otra cosa es la planificación de la ciudad. En ese sentido es lo que en tu espacio pues podríamos comentar al respecto, para solucionar ese embotellamiento o ese cuello de botella. Va más allá de esa solución, Chuy. Pero no, nada más antes saber, ¿han tenido ahora pláticas? ¿Han ofrecido de alguna manera coadyuvar ustedes como Colegio de Arquitectos? Sí, ofrecemos y lo reiteramos en tu estudio. Estamos abiertos a opinar. Pero no les han tomado la palabra. No, aún no, Chuy. No, ustedes, a diferencia del Colegio de Ingenieros, no tienen hoy ninguna comunicación con gobierno o con SOTOP. Sí, sí hay comunicación, claro. Pero no sobre el tema. No aún. Ok. Dijiste una cosa que es muy real, ¿no? Una cosa es el distribuidor vial y otra cosa es la ciudad, ¿no? La dinámica de la ciudad. Sin embargo, el distribuidor vial debe de responder a la ciudad, a lo que la ciudad manda, a lo que la ciudad exige.
¿Quién conoce el proyecto? Alejandro, ¿tú lo conoces? No. Digamos que sí. ¿Sí conoce el proyecto? Sí, no en su totalidad, pero sí de manera general el proyecto. ¿Y desde su inicio es un proyecto de 5 etapas? Hasta donde tengo entendido estaba diseñado en 4 etapas. Esta es una etapa importante que tiene que hacer la SOTOB a raíz de la... O sea, fue una etapa añadida, pues, para solucionar algunos... Sí, tú sabes de que en todas las obras, en muchas se presentan algunas situaciones que no están previstas, y en ese sentido la SOTOB creo que tiene la intención de darle una solución rápida a esto. Okay. Una solución a un problema que indudablemente está. O sea, no podemos negarlo. Alejandro Mayo, que es urbanista y que, bueno, cuando se hace una obra en Europa o en Estados Unidos, lo digo porque pues he leído o he estado en esos lugares, y lo primero que pregunto, o sea, yo soy bien preguntón, ¿no? O sea, es mi oficio preguntar. Y fíjense que las obras las calculan para que tengan utilidad sin problema 50 o más años. Incluso en algunas ciudades no las hacen en relación a los años que debe de durar, sino las hacen para un número de habitantes. Por ejemplo, si hicieran una obra aquí en Villahermosa, que tenemos hoy 800 o 900 mil habitantes, ellos estarían pensando en hacer una obra para 4 millones de habitantes. Es correcto. Y de esa manera no se pierden en que si 40 años, 30 años, 50 años, 100, 4 millones de habitantes. Entonces hay holgura. Y de esa manera la caducidad de la obra, bueno, pues, y su tiempo útil es extraordinario. Alejandro, ¿esta obra es anacrónica? ¿Se queda muy justa? ¿O nos va a servir para algún tiempo más, no sé, para 4, 5, 8, 10 años? No, la obra de entrada ya se manifestó en lo que se hizo, que no está funcionando. O sea, ya para el presente quedó rebasada porque no está bien resuelto. Es anacrónica en el sentido de que la tendencia a nivel mundial en el desarrollo urbano es revertir el uso del automóvil. Es apostarle a política pública que tenga efectos de mitigación, y apostar por el uso peatonal, por la bicicleta. Entonces es anacrónica en ese sentido, porque nosotros estamos apostando a un tipo de proyecto que ya en otros países se demostró que no está funcionando. El urbanismo moderno como tal fracasó, y el urbanismo moderno nació en 1930 y ya se demostró que no fue viable. Tiene que ver no nada más con la infraestructura, sino tiene que ver con el uso de suelo, con los modelos de ciudad que se proponían en esa época, que era el monofuncional del suelo, la zonificación por vivienda, por industria. O sea, era el plan de desarrollo urbano se zonificaba en usos simples. El día de hoy, o a día de hoy, en la vanguardia mundial en desarrollo urbano, se está apostando por el uso mixto, que genera ciudades compactas. Y la ciudad compacta lo que permite es reducir, primero que nada, la expansión de la mancha urbana, que es la dispersión urbana, que es un esquema que es inviable porque es demasiado costoso. Los costos por traslados vehiculares y todo eso viene siendo algo que le repercute inclusive a nivel ecológico. Pero además, el tener una ciudad compacta con uso mixto permite que los movimientos sean peatonales, que tú tengas radios de movimiento de menos de 500 metros para resolver compras, para resolver temas de escuela, para el espacio público, parques, y de esa manera reducir el uso del automóvil. Entonces, en ese sentido, sí, son obras que estamos apostando por infraestructuras que ya se demostró en otras partes del mundo que no son la solución. No, y la movilidad, además, tú te quieres ir a cualquier ciudad en Europa o en Estados Unidos y te vas a encontrar que puedes irte en tren, que te puedes ir en metro, que te puedes ir en un transporte, un bus, que te puedes ir tienes ciclopistas por todos lados, en fin, tienes muchas oportunidades para llegar al lugar que tú quieras.
aquí estamos, o agarras la combi o agarras tu carro. Y párale, porque tomar una bicicleta hoy resulta riesgoso, peligroso. Tomar una moto, bueno, desgraciadamente los motociclistas, la gran mayoría no sabe utilizar la motocicleta, y ellos, los motociclistas, se convierten en un peligro. Sí, y un peligro grave, porque para empezar no utilizan el casco, o curiosamente utilizan el casco ellos, pero quienes van con ellos no lo utilizan, y de todas maneras es una bronca. Y bueno, la movilidad nos está exigiendo un abanico de posibilidades para poderse transportar. Y el otro día, Juan Pablo, tuviste un panel, ¿no?, sobre movilidad, trataban estos temas. Y pues estamos en parvulitos, ¿no? Estamos muy, muy atrás. Yo quisiera que escucháramos lo que el secretario de SOTOP dijo en el reportaje la semana pasada, pero vamos a ir primero, Agosto, a una pausa para ya tirarnos largo con todo el tema y escuchar a Gildardo. También vamos a escuchar a otras personas. A fondo. Faltan 4 minutos para las 5 de la tarde. Bueno, seguimos aquí con este panel en el que participan el presidente del Colegio de Arquitectos, Ulibaldo Álvarez, el presidente del Colegio de Ingenieros, Alfredo Villaseñor, y el urbanista Alejandro Mayo. Quiero que escuchemos lo que el secretario de SOTOP, Gildardo Lanestosa, dijo el martes, fue el martes, ¿verdad? Martes o miércoles pasado, en telereportaje. Adelante. Hablar de fracaso significa que nada de lo que hicimos sirve, y eso no es así. El distribuidor vial tiene considerado 16 flujos. De los 16, 15 están funcionando, y como dices tú, hay uno de los flujos, el que viene hacia Tabasco 2000, ahí es donde se está presentando el congestionamiento. Ahorita estamos en la etapa número 4. Esto es, falta una quinta etapa. Una quinta etapa. Es la que está pendiente. Así es. La quinta etapa es el segundo carril que se tiene contemplado para el punto de incorporarse de Avenida Universidad hacia Avenida Ruiz Cortines. Se va a hacer otro puente.
otro puente, que va a ser un puente que va a ser mucho más rápido en su ejecución. Más o menos los tiempos que tenemos estimados para esta quinta etapa serían de 5 a 6 meses. Yo siento que ha sido bastante la alarma, pero vamos corrigiendo. Bueno, pues dice Gildardo que el distribuidor tiene 16 flujos, que 15 están funcionando bien, que solo es uno el que da problemas de congestionamiento, el que viene de Avenida Universidad. Yo agregaría también, tiene razón en el sentido de que en este momento es uno el que está dando el gran problema, pero los deprimidos tienen también su bronca cuando vienen las aguas fuertes, y hoy, en este mes, septiembre, octubre, noviembre, y a veces diciembre y enero, son temporadas de nortes, y temporadas de depresiones tropicales, y temporadas, o sea, hay mucha agua. En fin, además del manto freático, y ahora su eventual expulsión a la Laguna de las Ilusiones, que es otro tema que también vamos a platicar. Falta una quinta etapa, dice Gildardo, que aparentemente es algo que se le añadió ante las fallas que ha tenido. Otro puente, segundo carril, para incorporarse a Avenida Universidad a Ruiz Cortines. ¿Eso soluciona el asunto, Alejandro? Pues puede resolver de manera como paliativo la problemática que se da en ese nodo. El problema de una infraestructura de ese tipo es que para poder tomar una decisión se tiene que tener un plan integral de movilidad, porque muy probablemente se agilice el nodo, pero se traslada el conflicto a otro nodo. Un ejemplo es, se agilizó el paso de Ruiz Cortines, pero finalmente al llegar a Pajes Yergo sigue habiendo un conflicto en Pajes Yergo. Se va a generar conflicto en Mina. Entonces, mientras no se tenga una visión integral... O sea, se traslada el problema. Se traslada el problema a otras zonas, porque solo se está viendo ese nodo como conflicto, pero realmente el volumen de tránsito vehicular que hay no se queda ahí. Entonces, Alejandro, ¿esta no es una solución? De largo plazo, no. ¿Cuánto tiempo nos va a servir esta solución? Pues es que, es más, no vayamos tan lejos. La misma vialidad Ruiz Cortines, hay otros puntos que ya tienen conflicto. Donde está la Glorieta Sánchez Magallanes ya está colapsando. Entonces, estás dándole movilidad y agilidad. A lo mejor vas a agilizar ese nodo, pero no estás resolviendo el problema de manera integral. Yo creo que el problema de la toma de decisiones es ese, que no hay un plan maestro que te permita tomar acciones en corto, mediano y largo plazo con una solución, como decías hace rato, que sea pensada en un horizonte de planeación a 30, 40 años. Y para eso necesitas, en desarrollo urbano tú necesitas planes con visión de largo plazo. No puedes proyectar ciudad al corto plazo o venir resolviendo los problemas que te van saliendo al paso. Tú necesitas tener un análisis profundo de la ciudad con un diagnóstico que te permita entonces sí tomar decisiones trascendentes para resolver en el largo plazo. Y vas a hacer acciones en el corto y en el mediano y en el largo, pero necesitas tener un plan integral, un programa y un proyecto de ciudad que no se tiene. Tenemos otro audio también de lo que en esa ocasión dijo Gildardo en el reportaje. Escuchamos, adelante, Augusto. Este es un proyecto que viene del 2011. Empieza cuando el químico Graniera hacen una propuesta, ya se tenía la idea. Luego con el licenciado Núñez hay una modificación, se le agregaron algunos ¿Se actualizó ese proyecto? Así es, se actualizó el proyecto y se encuentra con todos los estudios de vialidad, estudios de impacto ambiental, estudios estructurales. En el caso de las molestias son temporales, pero los beneficios son permanentes. ¿Por qué se retrasó tanto? Se ha debido a muchos factores. Nos cayeron las lluvias, tuvimos problemas ahí con teléfonos de México, ahí es una zona donde pasa toda la fibra óptica. Nos encontramos con detalles, con tuberías que no existen planos, y dentro de eso se afectó una tubería de 36 pulgadas. Hubo la necesidad de parar hasta la planta Villahermosa.
Son las 5:02 p.m. Que el proyecto es del 2011, como tú ya mencionabas, sí. También, Alfredo, que lo actualizaron el sexenio pasado y que tiene todos los estudios. Sin embargo, parece estar diseñado solo para autos, queda fuera peatones, motocicletas, bicicletas, vehículos pesados y su caducidad, pues no sé para cuánto sería, Alfredo. Yo creo que la caducidad de este proyecto debe de medirse en base al aforo vehicular que hay. Quiero pensar que se hicieron los estudios adecuados y los aforos deben de estar. Y bien es cierto, dices, hay que complementar este proyecto porque hay consideraciones que no se tienen de primera mano, ya lo platicamos con ellos, en el sentido de pasos peatonales, reductores de velocidad en algunos puntos que también nos sirven de pasos peatonales, puente peatonal, en el caso particular de lo que es la gente que vive en la Magisterial y parte de la colonia López Mateos, en el sentido de hacer sus compras en Walmart, prácticamente tienen que van a tener que correr para poder pasar, ¿no? Entonces hay que considerar algunas cosas, aparte de señalización. ¿Los dejaron aislados? Sí, y hay que considerarlos. Ellos están conscientes porque lo hemos platicado. También la señalización, toda la señalética en general tiene mucho que ver, porque le comentaba yo en su momento al ingeniero Gildardo hace unos días que platiqué, cuando yo entro a la López Mateos para hacer algún traslado, salgo en la segunda entrada para poder retornar al retorno que viene del Museo de la Venta hacia Paseo Tabasco de nuevo. Entonces entro a ese retorno, pero realmente la señalización no está muy clara, y sí coincide conmigo y es parte de lo que se va a atender, una señalética integral. Fíjate que yo hice el ejercicio, me fui caminando desde mi casa hasta el distribuidor, y de este lado de la Magisterial quise pasar hacia donde estaba Walmart, o quise pasar hacia la López Mateos, hacia aquella otra área. Es verdaderamente difícil. ¿Se imagina una persona con alguna discapacidad o alguna persona con ya de mucha edad que no tenga tanta agilidad? Le es imposible. Es correcto, ellos lo saben, y van a atender hasta donde lo platicamos, lo van a atender. Pero ¿cuál sería la solución ahí, Alejandro? Bueno, pues solución, se tendrían que replantear infraestructuras para resolver usos peatonales y movilidad de bicicletas, pero no se están proponiendo. ¿No está incluido en la quinta etapa? Pues, es que primero tendríamos que conocer lo que se va a hacer. El problema de base es que no hay la información como para decir, bueno, lo que se está haciendo es viable o no es viable. O sea, ahí también tendría que haber una apertura por parte de las autoridades a mostrarle a los especialistas, a los colegios, de manera integral el proyecto. Hay otro conflicto. El Walmart funciona como centro de transferencia. O sea, la gente que llega en transporte público y se baja en el Walmart, no nada más a hacer sus compras, sino que ahí hay un grupo de taxistas que se paran. Eso no se consideró. Y eso es un conflicto. Igual en Magisterial, en la zona de universidad del lado derecho, pasando la universidad, también ahí era un centro de transferencia de transporte público, que no se dejó ningún tipo de infraestructura para resolver ese detalle. Entonces, toda esa problemática, pues obviamente ahorita se están buscando resolver problemas al paso, pero ahí es donde tenemos que, no se trata de hacer leña del árbol caído, pero finalmente un proyecto de esa magnitud se tiene que resolver con antelación. O sea, se tiene que hacer todo un análisis previo. Sí. Híjole, yo no sé cómo van a desanudar este nudo, porque sí, pues yo ¿qué tengo? Esperanza de la quinta etapa, pero solamente eso tengo, no tengo una certeza. No me puede quedar muy claro que las cosas van a hacer. Entre los factores que impidieron que se entregara la obra en el tiempo programado, además del tema de la fibra óptica y esto que explica Gildardo, que no dependen de ello, mencionan las lluvias. Entonces, yo aquí lo que he dicho, y es muchas veces las que le he dicho, que es lógico realizar un proyecto, pregunto, ¿es lógico realizar un proyecto, cualquier proyecto en Tabasco, y calcular tiempo sin prever lo que todos sabemos que en Tabasco es inevitable y que es de temporadas,
que son las lluvias, que son la temporada de nortes, no tomarlo en cuenta cuando se hace un proyecto. Así hacen sus proyectos en el Colegio de Arquitectos o en el de Ingenieros, de hecho, sin tomar en cuenta que vamos a tener lluvias muy fuertes en septiembre, octubre, noviembre, y que vamos a tener la temporada de lluvias que no son tan severas en junio, julio, agosto. De hecho, en la Ley de Obras Públicas del Estado menciona que hay que programarlas para poder ejecutar las obras. Deben de tener un proyecto, un programa para realizarlas. Y me gustaría mencionar, Chuy, que junto al plan estratégico de movilidad va el plan maestro de Villahermosa, de desarrollo urbano, para lograr lo que comenta aquí el arquitecto Mayo, para no trasladar un tráfico a otro nodo, etcétera, etcétera. Habría que también puntualizar que se necesitan más vías alternas, porque se sigue modificando sobre las calles que ya están en Villahermosa, y es evidente que por el aforo vehicular de la ciudad pues ya están rebasadas. Hay que explorar nuevas vías alternas. Ahora, regresando con lo de las lluvias, si no calcularon las lluvias y por eso se retrasó en parte el proyecto, yo preguntaría, de estos 5 o 6 meses que le calculan a esta quinta etapa, ¿tienen incluidas las lluvias o luego va a haber una prolongación porque es que las lluvias nos volvieron a afectar? Eso nos tendrían que decir ellos. Sí, eso yo creo que la respuesta no las va a dar el tiempo, ¿no? Yo quiero pensar que en base a las experiencias ya las debieron de haber considerado, porque indudablemente en la ciudad de Villahermosa y en todo el territorio del estado llueve sí o sí. Entonces las debieron de haber considerado. Son las 5 de la tarde con 10 minutos. A ver, yo no sé quién de ustedes me va a contestar esto, yo creo que el ingeniero, pero bueno, ¿es lógico conectar el desagüe del distribuidor al drenaje de la López Mateos, que ya de por sí debe ser insuficiente por todo el mundo de gente que hay ahí? ¿O qué deberían haber hecho para sacar esa agua? ¿O hicieron lo correcto al conectarlo? ¿Quién? Tengo entendido que una parte de ese... Sí, Alfredo. Tengo entendido que una parte de ese desagüe sí lo desalojaron hacia la López Mateos, y también tengo entendido que el drenaje de la López Mateos tiene una vida útil ya bastante antigua, entonces incluso ha colapsado, no a raíz de lo del distribuidor vial, es una situación que se ha presentado por los años de tiempo. Pero si le metes más carga a algo que ya ha colapsado. Es correcto, además para los deprimidos se generó infraestructura hidráulica que corresponde a unos cárcamos y los pueden hacer funcionar. Eso es parte de lo que hemos platicado con ellos, y de hecho se están haciendo algunas modificaciones alternas para que sea el cárcamo o los cárcamos de esa infraestructura quienes desalojen el agua, y obviamente como es un agua pluvial la manden a la laguna vía presión, vía bombeo. ¿Pero a la laguna? ¿No contamina la laguna? No, porque es agua pluvial, Chuy. No. ¿El arrastre que trae? Es pura agua pluvial. Mira, yo aquí quisiera que escucháramos a León Gutiérrez Ferretti, que es presidente del colectivo de Ciudadanía Sustentable C y de Amigos de la Laguna. Él trae su propia opinión al respecto, sí, que claro, vale la pena que aquí la platiquemos. Adelante, por favor, Augusto. El distribuidor vial de universidad tiene 2 problemas de origen. Uno, la falta de transparencia para conocer los proyectos, conocer y sus obras de cada uno de los proyectos. Y eso no nos permite a nadie verificar qué es lo que se está haciendo y se está haciendo. Además, ¿qué pasa con la supervisión por parte de la dependencia ejecutora de la obra? Y 2, la falta de planeación del desarrollo amigable con la naturaleza, la falta de planeación del desarrollo sustentable. ¿Por qué estamos vertiendo aguas que dicen que es un bro fluvial a la laguna? ¿Qué no pueden pensar que esta descarga fluvial va a traer partículas finas de arenas, impregnadas de aceites, grasas,
una serie de elementos que se contaminan. No se vale seguir contaminando la laguna. Dejemos de abonarle y de afectar a la naturaleza. Tabasco se merece una mejor planeación del desarrollo. Gracias. El siguiente. Perspectiva ambiental, me faltó comentar algo bien importante. En la planeación del desarrollo del distribuidor vial de universidad, no se consideraron realmente los aforos vehiculares. Y eso está generando embotellamientos, cargas vehiculares muy altas. ¿Y qué provoca esto? Bueno, una mayor emisión de contaminantes a la atmósfera, específicamente el dióxido de carbono dentro de ellos, que es uno de los contribuyentes que inciden en el calentamiento global. Señores, hay que consultar a la ciencia, hay que consultar a los urbanistas, hay que consultar al sector ambiental y ver la aceptación social. Gracias. Son las 5:13. León Gutiérrez, entre otras cosas, dice, y eso lo sostienen además los amigos de la laguna, que sí contamina ¿cómo se llama? Desagüe a la laguna, porque esa agua viene arrastrando muchos sólidos y aceites contaminantes, etcétera, etcétera, que van a dar a la laguna, que de por sí ya la tenemos toda charraqueada. Tengo entendido que parte de la estructura o infraestructura que se llevó o que se desarrolló para esa parte de los deprimidos trae desarenadores, que es parte de lo que él dice que se va a la laguna. Tengo entendido que no es cierto, habría que preguntarle ahí directamente a la autoridad si es verdad o no. El agua pluvial, por supuesto que no contamina la laguna. Todos los mantos acuíferos están recibiendo agua pluvial todo el tiempo. Mal harían en mandarla directamente a instalaciones sanitarias, porque entonces los procesos de saneamiento, una vez que bombean hacia las plantas, en este caso planta noreste, que es la que está por el aeropuerto, no se haría el ciclo de saneamiento. Entonces no tiene razón en esa parte. Habría que preguntarle en este caso a la autoridad si puso esos pequeños desarenadores que sirven para retener los sólidos que tú comentes. Pero tú sabes que los desarenadores están tomados en cuenta. Hasta donde tengo entendido, sí. No conozco bien el tema porque no conozco el proyecto a fondo, pero creo que sí los pusieron. Habría que preguntarle a la autoridad. Pero a ver, si no, hay que ponerlos. Cuéntame, ¿cómo has estado apoyando y cómo has estado colaborando sin conocer bien el proyecto, Alfredo? O sea, No, de hecho, integral no lo conocemos, Chuy, es lo que te digo, cuando el proyecto nace, nosotros no estábamos ahí, entonces las autoridades seguramente tuvieron algún acercamiento con los colegios o no lo tuvieron y esa parte ya no me corresponde, o sea, no me tocó en ese periodo. Yo he estado apoyando a partir de la problemática que se ha venido presentando y es cuando yo te comento. Ahora, Alejandro, ¿tú qué harías con este distribuidor vial si lo tuvieras que solucionar? Si tuvieras que darle una solución, ¿cuál sería tu propuesta? Pues primero que nada, detener de manera, o sea, dejar de querer resolver al vapor, porque yo creo que eso es lo que se está buscando ahorita, ya con el problema encima, se vuelve buscar una solución de manera al vapor, para empezar a conjuntar un grupo multidisciplinario de especialistas en todas las materias que intervienen, expertos en hidráulica, ecologistas, urbanistas, arquitectos, paisajistas, para resolver cómo se debe resolver un proyecto urbano. Proyecto urbano, o sea, el gran problema que tenemos es que no hemos entendido durante muchos años que atender los problemas de la ciudad se tienen que atender desde su complejidad. Y en esa complejidad se tiene que considerar cada ámbito que interviene en la ciudad. O sea, el trabajo de un urbanista es conjuntar sociólogos por el tema humano, se tiene que conjuntar ingeniería vial, se tiene que conjuntar a biólogos, ¿sí me explico? Arquitectos, paisajistas, o sea, gente que trabaja infraestructura. Entonces, o sea, la solución tiene que ser una solución colegiada hablando en el sentido de involucrar a toda la gente que tenga especialización en la materia para tomar una decisión
inteligente, pensada, un análisis y un diagnóstico del problema para después establecer realmente soluciones trascendentes, porque si no vamos a seguir resolviendo al paso las cosas y ahorita resuelves una cosa pero generas 3 o 4 problemas después. La herradura de retorno que está hecha antes de la universidad, ¿está bien ahí? ¿Es correcto su ubicación y cómo está? ¿Soluciona el problema de retorno o tendría que haberse hecho más lejana o qué? Pues aparentemente resuelve. Lo que yo podría comentar, y no nada más de la herradura, sino inclusive del paso que viene de Ruiz Cortines y que se incorpora a universidad, es que no cumple con la normativa de los anchos de los carriles, no cumplen con la normativa, los radios de curva de giro tampoco cumplen, o sea, hay ahí problemas técnicos, de ejecución técnica a la hora de proyectar, que me parece que por querer hacer una obra demasiado pretenciosa en el lugar, se salió de la capacidad que tenía ese espacio para contener infraestructura. Habría que estudiar el tema, le digo, con la información en la mano, pero el problema es que sí, hay un poco de opacidad, en ese sentido hay que decirlo. Las autoridades no están mostrando el proyecto y diciendo, miren, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que pretendemos hacer. Entonces, mientras no haya esa apertura, también es difícil para la gente que tiene preparación, nosotros los especialistas en las diferentes materias, poder emitir una opinión técnica cuando no conoces la información. La otra pregunta es, ¿está bien construido? O sea, el proyecto ya le hemos hablado del proyecto, pero el desarrollo del proyecto, ¿está bien construido? ¿Está bien hecho? ¿O tiene alguna falla? Acabas de mencionar ahorita sobre los anchos como algo que no cumple con la normatividad, pero de ahí en fuera, ¿alguna otra falla que puedan notar o está bien lo demás, Alfredo? Son varios detalles, Chuy, como ya no tanto como profesionales, sino como ciudadanos a veces nos preguntamos algunos temas. Hablaba el arquitecto del radio de giro. En el caso de la herradura, sí, el radio de giro es correcto. El tema es de que los carriles son muy angostos y eso obviamente te orilla a que solamente transite un vehículo cuando está diseñado para dos, ¿no? Por ejemplo. También hay que puntualizar que el espacio en el que está construido el distribuidor vial realmente es un espacio muy pequeño, muy reducido, como para... Hace rato hablabas, por ejemplo, de los grandes distribuidores viales al principio de tu participación y estabas hablando de desarrollos de kilómetros entre los puntos. Ahí está, haz de cuenta que está construido en un cajón. Y no se puede construir de otra manera porque la ciudad no te lo permite, porque ese crucero, y lo platicamos en un corte, es uno de los cruceros que mayor circulación tienen y que son conflictivos desde hace muchos años, incluso desde que estaba una de las fuentes ahí en esa parte. Entonces no tienen mucho espacio de dónde moverse para poder desarrollar una infraestructura. Y si a eso le aunas de que esa herradura le mete más carga a donde no está resuelto actualmente el problema, por supuesto que se va a conflictuar todavía más. Tan es así que nadie la circula, o muy poca gente la circula, porque es meterte al tráfico, ¿no? Le das mejor la vuelta por otro lado si quieres ir a Tabasco 2000. Si vienes de Pajés Yergo y quieres ir a Tabasco 2000, a lo mejor tomas Méndez o alguna otra opción. Entonces, habría que estudiar muy bien todo eso. Y los carriles, por supuesto, es un hecho que son angostos. Eso yo creo que a quien circula ahí no nos queda duda. Sin embargo, los espacios tampoco no nos ayudan mucho. Todo esto no es un tema de constructores, sino de diseño. ¿O también es de constructores? Yo pienso que no es tanto de constructores, porque si el diseño se desarrolla de manera adecuada, al final el constructor debe de hacer lo que el proyecto le indica, y para eso también está la supervisión. Y te lo comento porque resulta que también le están echando la culpa a las constructoras. Digo, no voy a defender a ninguna, pero realmente las constructoras se apegan al proyecto, ¿no?
y puede ser que en el Inter se dé alguna modificación, porque las hay en todo proyecto, las hay, pero son las mínimas. Entonces no es un tema de constructores, es un tema de proyecto y hay que resolverlo, por supuesto. El tema de la magisterial, vamos a escuchar a los acuerdos que llegaron los colonos de la magisterial con la Secretaría de Conazotop. Adelante, por favor, vamos a escuchar a esta señora que nos da los datos de la reunión. Bueno, ya, listo. Empezó la hora del voto. Siendo el día 14 de octubre del 2022, se establece la reunión con vecinos colonos de la colonia magisterial y calle Sindicato de Salubridad con la comisión negociadora. En la calle J. Clara García y el lugar que ocupa la escuela primaria Maestro Tabasqueño, reunidos los vecinos de la colonia magisterial y la calle Sindicato de Salubridad de la colonia López Mateos, así como la comisión negociadora representada por ambas colonias y las delegadas de las colonias magisteriales, la señora Rosa Yolanda, y de la colonia López Mateos, la señora Marta Patricia Ocaña. A partir de las 5 p.m. del día 14 de octubre del 2022, para tratar asuntos relacionados con la problemática a raíz de la construcción del distribuidor vial. Acuerdo número 1. Se solicita reductor de velocidad con paso peatonal sobre Avenida Universidad como ejemplo de los que están en el juzgado civil o penal en la Avenida Méndez por el Recreativo de Atasta, que sean colocados antes de las entradas y salidas de la colonia magisterial ubicados sobre Avenida Universidad, frente a las clínicas del Hospital ISET para mejor referencia. El otro que se ha colocado frente a las instalaciones de Casa de Fe sobre Pajés Yergo y el otro sobre Pajés Yergo frente al restaurante Biscuits de Obregón. Punto número 2. Se solicita en la calle Sindicato de Salubridad acuerdo por escrito bajo notario que la duración del uso de la calle será por un plazo de 6 meses, en el cual se instalarán 6 reductores de velocidad sobre la calle Sindicato de Salubridad con señaléticas de velocidad que establezcan un límite, así como los lugares donde no puedan estacionarse por ser tramos que se utilizarán en doble sentido, quedando la entrada sobre Ruiz Cortines por la calle Sindicato de Agricultura, conocida como Llantera, y Sindicato de Scop, conocida como Café La Cabaña, y la salida sobre Sindicato de Scop, quedando esta calle en doble sentido. No se permitirá la adecuación de la calle Sindicato de Salubridad con una cuchilla continua y que al término del plazo establecido de 6 meses, la calle Sindicato de Salubridad regresará a su sentido original, que es de J. Claro García hacia Avenida Universidad de salida. Se deberá hacer la reparación de la alcantarilla abierta que está ubicada al inicio de la calle Sindicato Scop, conocida como Café La Cabaña, y cabe aclarar que dicho documento deberá contener la partida presupuestaria verificable para la obra a realizar en esta quinta etapa sobre el techumbre del deprimido de Ruiz Cortines. Punto número 3. Colocación de un anuncio sobre la calle Salubridad instalada por las autoridades donde se indique que esta calle se utilizará por un plazo de 6 meses como vía alterna y que al concluir la quinta etapa, que se estima en un periodo igual o no mayor a 6 meses, regresará a su sentido original. Este anuncio deberá tener logotipos de las autoridades para constatar el acuerdo formal u oficial. Los vecinos de la calle Sindicato de Salubridad solicitan que en el horario de 10 p.m. a 5:30 a.m. se cierre con una cadena para que el tránsito de vehículos solo circule por la continua de Avenida Universidad hacia Ruiz Cortines. Punto número 5. Se solicita que se dé seguimiento a los trabajos de corrección de los encharcamientos sobre Avenida Pajés Yergo, ya que hasta el día de hoy se han revisado, mas no se han corregido, por lo que se pide sí se solucione el problema de manera real. Hasta aquí los acuerdos con los vecinos de la Magisterial y la López Mateos. Son las 5:26. Alejandro, ¿crees que le resuelve el problema a los colonos de la Magisterial estos acuerdos? Pues a lo mejor de manera momentánea el establecer ciertas condiciones, pero en el largo plazo no. Si no se resuelve el problema. ¿Qué es largo plazo, Alejandro? ¿1 año, 5 años, 10 años? ¿Qué cosa es? Bueno, yo lo decía hace rato, en desarrollo urbano a largo plazo estamos hablando de 30 años, ¿no? O sea, ver soluciones que trasciendan. En el corto plazo hablamos de 1 o 2 años, mediano plazo 10.
Ahorita las soluciones que ellos están planteando es para resolver en el corto plazo ciertos conflictos, pero finalmente no están viendo por una solución que descongestione el lugar, porque finalmente el problema es la cantidad de vehículos que se están concentrando en la zona, y ahí es donde toma relevancia lo que comentaba hace rato el presidente del Colegio de Arquitectos. Hay un concepto en urbanismo que se llama abrir la ciudad, y el abrir la ciudad de lo que se trata es de generar alternativas viales, hablando en materia de vialidad, en el que tú puedas diluir el tráfico o el tránsito vehicular en muchas arterias. Eso no se ha hecho nunca, siempre seguimos buscando soluciones sobre las arterias que ya están colapsadas. Entonces, ¿qué sucedió cuando estaba en la obra? O sea, ahorita hay más conflicto que cuando se estaba construyendo el distribuidor. ¿Por qué? Porque se tenía la solución de meter a los vehículos a la magisterial, pero también se le dio el doble sentido a Mina. Entonces, de alguna manera se diluyó la concentración, y además el hecho de que se conociera que se estaba haciendo esa obra, mucha gente evitaba transitar por Universidad. Eso es lo que se debe de buscar en un proyecto a largo plazo, el generar alternativas y diluir el tránsito. Ahora, ¿conocen ustedes el proyecto del distribuidor vial de Guayabal? ¿Ninguno del Colegio de Arquitectos, no, Willy? No, Chuy, pero mira, no es salirme del tema para nada. Por lo mismo, nos acompaña un arquitecto urbanista, pero hay que mencionar y ser enfáticos. Para los retos que tiene Villahermosa, cualquier distribuidor vial que esté bien o mal ejecutado no es suficiente, no alcanza. Hay que tener un plan maestro de ciudad que nos dé esta apertura en todos los sentidos. Seguirá creciendo el aforo vehicular, y sobre las mismas calles, sobre los mismos pasos a desniveles. Es más complejo el problema, Chuy, y por eso estamos nosotros como colegio, como órgano de consulta para el poder público, en la disposición de sumar a Tabasco. En el caso del Colegio de Ingenieros, Alfredo, ¿conocen ustedes el proyecto del otro distribuidor? ¿Ya? De forma integral no, Chuy, pero sí las etapas que se están construyendo hasta la fecha, que es prácticamente la que corresponde de la salida a Teapa hacia incorporarse para periférico, y la que brinca de donde está Sams y City Center hacia periférico y hacia la salida a Teapa, que además son los dos puntos más digamos conflictivos de ese crucero. ¿Y a tu juicio va bien? Va muy lento. Pero bueno, sí, puede ir lento, pero bien, o sea, ¿es operativo? ¿Va a servir? Sí, de acuerdo a la demanda que se tiene, yo creo que nos va a servir. Para la demanda actual. Para la demanda actual. ¿Pero dentro de 5 años? Habría que ver qué tanto desarrollo hay hacia Teapa. Hacia el centro es lo mismo, y la zona que va hacia Altabrisa probablemente pueda crecer un poco más, pero digamos que eso está muy restringido en cuanto a un desarrollo, pero hacia Teapa habría que ver. En este momento yo lo veo viable, habría que ver funcional, cómo ya integrado, cómo funciona, ¿no? Alejandro, ¿tienes algún comentario sobre el tema el proyecto, insisto, no ha habido esa apertura. Debería de existir en otros países, en países del primer mundo. Los proyectos de esa magnitud se socializan, y se socializan no nada más cuando ya están hechos, sino que el tema que se está generando hoy día con los vecinos en magisterial, por ejemplo, en el caso de Universidad, es un tema de que no se les tomó en cuenta a la hora de planear. A la hora de planear ciudad se tiene que abrir a la sociedad civil, se tienen que hacer consultas públicas, se tiene que analizar la problemática. ¿Que van a ser los beneficiados o los perjudicados? Los afectados, así es, porque aquí no nada más está afectando a los, o sea, si lo vemos desde una visión más amplia, no nada más está afectando a los colonos de Magisterial y de López Mateos. Los comercios de la zona están colapsando, porque están... De hecho, ahí sobre Ruiz Cortines hay varias, creo que hay un par de escuelitas de esas que no pueden seguir ahí. Así es. No digo, que me perdonen, pero de hecho nunca debieron haber estado ahí, ¿no? Sin ningún estacionamiento ni nada, y ahora cuando los papás van a dejar a los niños,
híjole, ¿para qué te cuento? Es terrible. Entonces, respondiendo a la pregunta de que si el distribuidor de Guayabal va a funcionar, es muy difícil saberlo porque, como he insistido, no tenemos un proyecto, un plan maestro de ciudad, no sabemos hacia dónde va la ciudad. Entonces, mientras no tengamos eso resuelto y no hayan instrumentos eficientes, regulatorios del uso del suelo, de lo que sí se puede y de lo que no se puede, la ciudad seguirá creciendo de manera... No hay orden en el uso del suelo. Ese es el punto. No hay orden. Y encontramos zonas residenciales con diferentes negocios y así antros en lugares que para nada. Pongo un ejemplo, se autorizan desarrollos a 25 kilómetros de la ciudad, como existen algunos en carretera Teapa, donde concentras vivienda de interés social y concentras 25 hectáreas de vivienda allá, pues obviamente que la infraestructura que tú tengas va a colapsar porque es algo que no se planeó. Precisamente la planeación y el plan maestro al que se refiere el presidente y al que yo me refería al principio es prever, antes de que tú desarrolles la ciudad vas a definir hacia dónde va a crecer y proveer las infraestructuras de soporte para esa capacidad, o sea, y es lo que no se tiene, nunca se ha tenido. Bueno, pues yo veo la cosa complicada, ojalá y todos estos comentarios sirvan, que le sirva a la autoridad, a los que están planeando, a los que están proyectando, ojalá los tomen en cuenta, creo que tienen mucha idea de todo esto, son colegios, o sea, su nombre lo dice, no es un individuo dando una opinión, colegian sus opiniones, colegian sus conocimientos, o sea, lo hacen de forma colegiada, vaya, y entonces las cosas adquieren otro matiz y hay maneras de resolver las cosas. Antonio Rodríguez Pasos comenta, supongamos que el distribuidor vial que al 100% queda, supongamos, pero al regresar nuevamente la parada y el transporte público volverá a ser un caos, ya que ahora solamente existe un carril para cualquiera de las 3 direcciones, Valle Hierro, Tabasco 2000 y Mina. ¿Por qué el gobierno tiene que pedir permiso a los de la colonia para hacer las mejoras? Porque ahí viven, claro, son directamente afectados. No, por supuesto, que son usuarios directos. Uy, es lo que acaba de decir Alejandro precisamente, ¿no? ¿Qué le parece, Antonio, si usted vive en un lugar y de repente, pum, le imponen obras y le perjudican totalmente en su vida? Chuy, en relación con uno de los comentarios y que tú también lo hiciste, yo creo que Sotop se va a tener que acercar con movilidad para reajustar lo que es algunas paradas de la zona, porque como bien dice el arquitecto Mayo, ese es un lugar de transferencia de por vida, si lo ha sido. Entonces tienen que reajustar esas paradas para poder destrabar un poco el conflicto vial. Bien, Luis Gabriel Alonso pregunta a los invitados si les dieron a conocer el estudio de ingeniería de tránsito. Es la base para el diseño de distribuidor vial de la UJAT. Supongo que no saben nada de eso. No, yo quiero pensar que sí hay un estudio de ingeniería de tránsito porque eso te permite el aforo. No sé si lo hayan actualizado. Alberto Ramón Acosta pregunta a los invitados si tienen alguna información de que se vaya a hacer un puente o paso a desnivel en el cruce de Paso Tabasco Malecón sobre el puente que va a Gaviotas. ¿Hay algún proyecto al respecto? ¿Saben alguno de ustedes? A ver, otra vez la pregunta. Un puente o paso a desnivel en el cruce de Paso Tabasco Malecón sobre el puente que va a Gaviotas. Esto yo quiero pensar que es el puente que está en la glorieta de Carlos A. Madrazo. Sí, yo tengo entendido que la SEDATU, al integrar todo lo que es el malecón en este esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, ese proyecto tiene integrado al interior un puente peatonal o un paso peatonal, más que puente, un paso peatonal sobre el propio puente. Creo que hay un ducto entre las dos alas del puente y ese lo van a abrir porque originalmente era para infraestructura y no lo tomaron para instalaciones y no lo tomaron así, hasta donde tengo entendido, y eso porque un agente de SEDATU fue al colegio, nos proporcionó el proyecto, ahí van a hacer un paso peatonal que está incluido en el puente actual. Bueno, ya nos tenemos que ir. Eduardo Hansen González comenta que metan en los proyectos para el año que viene un muro de contención que contenga el derrame de la laguna del vaso regulador del arroyo El Chiniñ en Tamulté, Las Barrancas. Cuando llueve mucho se derrama e inunda las casas del lado de la calle como un Ford. Cafer Ruiz Torres dice: los ciudadanos queremos que vuelvan los verdaderos morenistas
fundadores y respaldamos a Claudio. Bueno, no es tema, pero eso es lo que dice Jesús Joni. Necesitamos que es que se refieren a temas de política. Vamos a ver si por acá tenemos otros comentarios que tienen que ver con... bueno, es que son puros temas de política que están opinando y ahorita no andamos en política. Bueno, no, lo que pasa es que yo estoy mal. Aquí está. Benita Torres dice que realicen lo que se hizo para pasar de calle a hacer una avenida Mina, tramo 27 de febrero hacia Ruiz Cortines, que fue expropiar a particulares sus predios o parte de estos mismos que incluían inmuebles construidos, para que se hagan 2 carriles a donde se incorpora Avenida Universidad Ruiz Cortines, sentido hacia Paso Tabasco. Además, pinten las rayas porque no existen, que usen pinturas para tráfico porque usan pinturas no adecuadas y se borran rápido. Jorge Antonio León Rasgado, la ciudad tiene que visualizarse de manera integral. Daniel Romellón González, es una lástima que habiendo 2 gremios de arquitectura e ingeniería no pidan participar en esos proyectos tan críticos. Alfredo Loranca, desde que inició esta obra yo tenía que pasar por ahí hacia el CRE, por Plaza San Sendero, y fui viendo la construcción de esta obra y me fui dando cuenta que los carriles son 2, así lo creo, eran muy angostos y luego que no estaban dejando ni 1 metro para que pasara la gente de la López Mateos hacia la Magisterial, ya que la gente pasa a las escuelas de ida y vuelta, y me paraba a platicar con quienes ahí veía, se los hice ver hasta que un ingeniero comentó que ellos construían, mas no lo diseñaron, y fue que no dejaba de decirles al pasar por ahí, y las ciclovías y los puentes y la gente por dónde va a pasar, no nos quieren y solo me veían, pero en realidad tenían razón, ellos solo construían lo que Sotop diseñó, y ahí está el problema, no se puede pasar por ahí ni con bici ni triciclo, ya el puentecito ahí está improvisado, pero ahora, ¿cómo paso con tanto tráfico si los carros no se paran ni cuando se les pide a un agente de tránsito, pero tienen que pagar? En fin, nos tenemos que ir. Les agradezco mucho su presencia a Alfredo Villaseñor Negrete, que es presidente del Colegio de Ingenieros, a Alejandro Mayo González, que es urbanista, y al presidente del Colegio de Arquitectos, Ulibaldo Álvarez. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Chuy. Quisiera aprovechar el espacio también para reafirmar estas soluciones se requieren que sean integradas a un plan maestro, y que los nuevos proyectos estratégicos, por ejemplo el Hospital Rovirosa, pues haya apertura para ver desde su localización hasta su estratificación. Tenemos al colegio con las puertas abiertas y estamos en la mejor disposición de darle a Tabasco un poco de lo que nos ha dado, que mucho se lo merece. Muchas gracias, Willy, y gracias por tu presencia. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Chuy, por el espacio. Muchas gracias también a Alfredo por su presencia esta tarde aquí. Chuy, gracias por tu invitación, y siempre que nos requieras aquí podemos estar tocando y otros temas. Hay muchísimo que platicar. Sí, por supuesto, vamos a tener otros foros porque sí es importante abordar muchos temas que están ahí. Es importante hablar de urbanismo, Chuy. Sí, por supuesto. Es tarea de todos, Claro que sí. No solo de los arquitectos urbanistas, de todos. Más adelante. Son las 5:41. Vamos rapidísimo a la pausa. Regresamos con nuestro chichito de historia y cultura que tiene que ver ahora con el Monumento de la Choca, y enseguida nos metemos ya para platicar con los historiadores sobre este encuentro, choque entre 2 culturas que bueno, causa mucha polémica. Ahora volvemos.